trabajo forma parte de una investigación mayor. Yo voy a considerar solamente algunos núcleos, ya que la investigación, en mi caso, yo apelé a los textos poéticos de Borges, que no puedo detenerme con minuciosidad en esta ocasión, simplemente los voy a citar y voy a hacer referencia a algunos versos puntuales para aclarar algunos puntos concretos. Me ha interesado estudiar la relación entre la poesía de Borges y los evangelios canónicos, ya que la importancia del término verbo en su aspecto inmanente, el del lenguaje y en el de la connotación poética que el referente teológico verbo encarnado adquiere en la poesía de Borges, es muy importante. Esta cuestión la he analizado en varios textos, pero en esta ocasión me voy a detener en dos de ellos, titulados Juan 1:14, por partida doble. El extenso poema dramático o larga silva de versificación libre que algunos habrán leído, perteneciente a Elogio de la Sombra, y el soneto, el otro, de la obra poética de Borges, de El otro el mismo. Los dos se titulan exactamente con el versículo Juan 1:14. Esta reescritura doble es algo que Borges, con lo que Borges ha jugado mucho a lo largo de su obra, pero cuyos antecedentes teóricos no voy a leer en esta ocasión. Me ha interesado abordar la problemática del verbo porque se pone de relieve la relación entre la poesía de Borges y los referentes de la tradición religiosa, en este caso los de la tradición judeo-cristiana occidental, ya que Borges se interesó, como todos sabemos, por también las filosofías orientales y también el islamismo, uniendo quizás a Oriente y Occidente bajo la idea de una única religión donde todas estén presentes. Me interesa la relación entre la reescritura que hace Borges de los evangelios y cómo Borges, a su vez, lee los evangelios. La lectura que hace Borges se desvía del canon para entregarnos otra relación, la de la poesía y lo que ésta constituye de evangelio. Con esta reescritura entra así Borges en otro canon, que es el de la literatura, pero siempre desde la conciencia que tiene Borges de la precedencia literaria del verbo con mayúscula. En la conferencia que tituló El arte de contar historias, Borges considera a los evangelios como el poema que destaca muy por encima de los dos poemas épicos de Occidente, la Ilíada y la Odisea. Digamos que durante muchos siglos, dice Borges, estas tres historias, la de Troya, la de Ulises, la de Jesús, le han bastado a la humanidad, pero podríamos pensar que dentro de 1000 o 10.000 años se pueden volver a escribir, aunque en el caso de los evangelios hay una diferencia. Creo que la historia de Cristo no puede ser contada mejor. Antes de entrar en particularidades de estos dos versículos, me interesó, por lo menos, que tengan una idea de los referentes teóricos con los que me apoyo para abordar esta lectura que hace Borges de los evangelios. En primer lugar, la postura de Paul Ricoeur, que se denomina referencia secundaria y que consiste en la suspensión de la referencia primaria, que es una epoqué o suspensión del juicio, muy connatural al pensamiento de Borges, que desconfía muchísimo del juicio de la razón por considerarlo engañoso o aporístico. Y podríamos pensar también en que la escritura de Borges es una escritura proteica que crea también la ilusión de un referente en constante transformación. Y por otro lado, la conocida categoría de intertextualidad que Borges mismo poetiza en su obra, adelantándose a Cristeva, cuando en Pierre Menard nos dice Poe, que engendró a Baudelaire, que engendró a Mallarmé, que engendró a Valéry. Esta noción de intertextualidad la encuentro muy en consonancia con la que plantea
también a su manera, el poeta T.S. Eliot en el año 1944, es decir, en el mismo año en que Borges está planteando esta noción en Pierre Menard, autor del Quijote. La noción de intertextualidad, dice Eliot, nos conduce a la relación, que no dice intertextualidad, sino tradición, nos conduce a la relación del poeta con la tradición. Lo que ocurre cuando se crea una nueva obra de arte es algo que les ocurre simultáneamente a todas las obras de arte que la precedieron. Y luego agrega, el material más diverso, transformado y absorbido por el genio poético, opera sobre la originalidad del poeta. Estas observaciones de Eliot se cumplen en la poesía de Borges con una fuerte conciencia de esta operación de simultaneidad, como lo leemos en muchos de sus textos. El hecho de apoyarse en la tradición, de dialogar con ella como lector, como escritor, nos conduce también a una concepción borgiana del escritor y del hombre que diluye su individualidad y se dispone a ser otros, como lo aclara en un poema que se titula Robert Browning decide ser poeta, y en otro que ha titulado Tú, en referencia a sí mismo, que nos habla, cito a Borges, un solo hombre ha nacido, un solo hombre ha muerto en la tierra, para continuar enumerando la disponibilidad de ese hombre que luego va a asumir todos los otros. En este poema, el enunciador va a asumir ser desde Sócrates hasta Caín, Abel, Luis de León, un judío de la Cámara Letal, etcétera, para finalizar con un enunciado autobiográfico. Hablo del único, del uno, del que siempre está solo. En cuanto al versículo que Borges ha reescrito por partida doble, sabemos que alude al Evangelio de Juan, un evangelio que corrige el principio de la soberana palabra de Dios que hace existir el mundo según leemos en Génesis 1:1, por el logos de la filosofía griega como razón del universo. Al principio ya existía la palabra. El versículo elegido por Borges corresponde al número 14 de este Evangelio del Nuevo Testamento. Y la palabra se hizo hombre y acampó entre nosotros, y nosotros contemplamos su gloria, gloria como de Hijo único del Padre. En relación sobre esta relación de Borges en su poesía con el Dios viviente, que es al que Borges apela y al que Borges nos remite desde una emoción muy íntima que se manifiesta verdaderamente en su poesía más que en su prosa, me encontré ecos en lo que expresa el pensador y también maestro filosófico Georg Santayana, que ha leído los evangelios en sus propios términos, y esto lo expresa en su tratado titulado La idea de Cristo en los evangelios, acerca de la condición de Cristo como el Hijo del Hombre, que Santayana desarrolla largamente, pero que yo ahora no puedo citar, y que voy a tomar solo una idea que plantea. San Pablo mismo no predica nada que no sea Cristo crucificado, y tal Cristo necesita haber tenido para sufrir esa muerte un cuerpo humano material y una auténtica alma humana. La religión de la cruz quedaba obligada así a mantener la humanidad de su fundador. Es por tanto esencial para la idea de Cristo completa y ortodoxa que estamos estudiando el hecho de que Cristo prefirió genuina y francamente llamarse a sí mismo en los evangelios el Hijo del Hombre. Para el poeta Borges, el Hijo del Hombre fue también el Hijo del Carpintero o Cristo en la cruz, y también el poeta que nos dejó, cito a Borges, espléndidas metáforas y una doctrina del perdón que puede anular el pasado, como lo leemos en un poema que se llama Los Conjurados. Respecto de las consideraciones de Borges como lector de los evangelios, también me interesa una analogía que encuentro con la postura de Santayana, que él expresa en el capítulo primero de este tratado, La idea de Cristo en los evangelios, subtitulado Inspiración. Los evangelios no son obras históricas, sino productos de la inspiración. Son en esencia proféticos, pero no han sido escritos por los profetas, sino reunidos una o dos generaciones más tarde
utilizando la tradición oral o las inspiraciones de los apóstoles y creyentes anónimos por cuyo intermedio el Espíritu no ha cesado de hablar. Estos componentes de la cita de Santayana verdaderamente ponen de relieve lo que a Borges lo atrae de los evangelios, la oralidad de un maestro que no deja nada escrito y cuyas enseñanzas recogen los evangelistas a través de la tradición y de la inspiración mediadora del Espíritu, dos componentes esenciales y presentes en la obra poética de Borges, en tanto que como poeta se inscribe en la tradición judeo-cristiana y se considera a sí mismo un amanuense que escribe lo dictado por el Espíritu, siguiendo así la tradición homérica, la judía y la de los precursores poéticos Milton y Blake, e inclusive la concepción espiritual del arte enunciada por el poeta moderno Paul Valéry. En cuanto a Borges, como lector literario de los evangelios, también coincidiría con este enunciado de Santayana, que nos dice: para un humanista sentimental o un hombre de letras sin prejuicio, no hay razón para jurar más por el texto de los evangelios que por el de Homero. Podremos preferir las enseñanzas de uno u otro de sus libros, pero su belleza moral es igualmente natural, igualmente humana en todos ellos. La afirmación del pensador Santayana se ajusta a Borges, un lector sin prejuicios que lee por afuera del dogma y que valora la belleza moral, bueno, como ya lo expresé en otros trabajos concretos. El poema extenso o silva dramática titulada Juan 1.14, que abre el poemario Elogio de la Sombra, tiene varios núcleos importantes. Yo me voy a remitir a tres. El primero, cito: no será menos un enigma esta hoja que las de mis libros sagrados, ni aquellas otras que repiten las bocas ignorantes, creyéndolas de un hombre, no espejos oscuros del espíritu. Primero, antes de entrar en la cita que acabo de leer, quiero aclarar que a lo largo del poema el que habla es Dios, y nos habla de su experiencia de encarnación humana en tres niveles de enunciación, correspondientes al de un Dios trino, el del Padre eterno y omnipotente, el del Hijo mortal y el del Espíritu Santo, cayendo sobre el amanuense que es el poeta. Esta enunciación es poética, no se ajusta a la del Dios intelectual de los teólogos, si tomamos prestado un concepto del propio Borges, sino que en este caso el Dios, el que enuncia, es el Dios del Evangelio de Juan, comparable en este caso al poeta Robert Browning, que a veces es nadie y a veces es todos, y por supuesto al antecedente de John Milton, que en su obra El paraíso perdido poetiza a Dios Padre, quien al hablar en primera persona anuncia la encarnación también en verbo. Esta secuencia en la que Dios habla del enigma de esta hoja, refiriéndose a los lectores de las Sagradas Escrituras, que nos revelan estas escrituras, las palabras de Dios, recogida e interpretada por los hombres, pero también transmitidas de boca en boca, como si se tratara de las palabras de un hombre y no de la palabra revelada, cuya luz vemos solo en espejo como reflejo del Verbo divino. Esto nos remite a la cita de San Pablo, que voy a citar, y que Borges meditó con interés y curiosidad en dos de sus ensayos, Pascal y El espejo de los enigmas. La cita de San Pablo dice: ahora vemos como enigmas en un espejo, entonces veremos cara a cara. La palabra enigma sería también el núcleo significativo. Borges ha rastreado la cita de San Pablo en el ensayo El espejo de los enigmas, y en cuanto a la segunda parte, entonces veremos cara a cara, sabemos que Borges siente curiosidad por ese más allá, pero no lo afirma como un creyente, sino con la duda del agnóstico, como lo enuncia, por ejemplo, en el verso final del poema A mi padre. Nadie sabe de qué mañana el mármol es la llave. También la poesía es para Borges un enigma, como lo demuestra en una de las conferencias dictadas en Harvard, que se llama El enigma de la poesía, donde para ejemplificar este problema cita a San Agustín en su ya conocida respuesta absorbida aquí por Borges: ¿qué es el tiempo? Responde Agustín: no lo sé,
Pienso lo mismo de la poesía, nos dice Borges. En la secuencia, una larga secuencia enumerativa donde el Dios viviente habla de lo que conoce como concretamente en la tierra a través de los sentidos, es una larga enumeración en la que Borges habla de la memoria, del olvido, de la amistad y de las experiencias vitales de los hombres. Y es una enumeración poética que apela a ejemplos concretos, ya que para Borges la poesía opta siempre por lo concreto. Y en este sentido, Borges enseña que Cristo también se expresa a sí mismo por parábolas, cito a Borges, es decir, por poemas. Cristo dice, por ejemplo, yo no he venido a traer la paz, sino, y el entendimiento abstracto esperaría la guerra, pero Cristo, que es un poeta, dice, yo no he venido a traer la paz, sino una espada. El que esté sin culpa, que arroje la primera piedra, etcétera, y agrega, es decir, usa siempre ejemplos concretos, es decir, ejemplos poéticos. La secuencia que también me interesa es muy breve en este poema, cuando Dios enuncia, desde mi eternidad caen estos signos, que otro, no el que es ahora su amanuense, escriba el poema. Tenemos en primer lugar la forma verbal caem y este unde, que es el unde del tiempo coeterno, lugar absoluto del verbo originador, que engendrará a la vez estos signos que caen en presente, guardando una estrecha relación con la procedencia divina de los signos que inspiran al poeta, eso que Homero denominaba la musa, y Borges, siguiendo la tradición hebrea y literaria de las Sagradas Escrituras, denomina el Espíritu Santo. En la última secuencia, expresada en la primera persona teológica y poética, la del Padre, podemos leer una enunciación del verbo coeterno en su naturaleza divina y a la vez metamórfica, semejante a la del dios Proteo, quien, como enuncia el poema de Borges, titulado Proteo, nos dice, tú, que eres uno y eres muchos hombres, se asemeja a la naturaleza del poeta, que es a la vez todos y nadies. El adverbio, mañana seré un tigre entre los tigres, mañana, contiene el futuro equivalente a lo coeterno del verbo, según San Agustín, y la transformación en tigre, seré un tigre entre los tigres, en boca del Dios poético, encierra varios sentidos. Por un lado, el del poder creador del verbo, semejante a la antigua magia del lenguaje poético, que como el dios Proteo y como el poeta Browning enuncian, pueden ser o transformar al enunciador en uno y todos. Pero subyace también aquí una visión panteísta, muy cara a Borges, y que yo explico en las notas a pie de página, pero que no puedo detenerme aquí, a partir de la lectura que hace Borges de Spinoza y de Escoto Erígena. Por último, Dios, cuando enuncian los dos últimos versos, a veces pienso con nostalgia en el olor de esa carpintería, así termina el texto, se piensa en su realidad humana y retoma la gnosis temporal, en este caso la de la nostalgia, volver a un espacio-tiempo pretérito, nostos, volver, algia, dolor, apelando con eco platónico a la reminiscencia de uno de los sentidos, el del olfato. Pienso con nostalgia en el olor de esa carpintería, como una forma de la percepción sensible de las cosas. Aquí nuestro Dios poético enuncia como reminiscente de aquel verbo encarnado que remite a lo concreto, equivalente según Borges a la poesía. Así, el Dios reminiscente del verbo encarnado nos ha enunciado la realidad humana de ser uno y todos, como el poeta, si pensamos que Borges ha dado a Cristo, entre otros, el título de poeta, pues según él se expresa a sí mismo por parábolas, es decir, por poemas. De todos modos, es por el poder de la palabra poética que el versículo del Evangelio Juan 1,14, del que Borges se apropia, le anuncia y nos anuncia
la afirmación de la palabra, su procedencia de lo vivo y lo eterno, otorgándole el carácter sagrado, el origen mágico y creador de cuando la palabra era la cosa. En el soneto que lleva por título el mismo versículo, Borges realiza una comparación entre un personaje de las Mil y Unas Noches, el califa Harún al-Rashid, y Cristo, en donde subyace un problema metafísico que es el del tiempo, y donde Cristo también se enuncia como el Dios viviente. Solamente se los voy a leer para que lo recuerden. Refieren las historias orientales la de aquel rey del tiempo que, sujeto a tedio y esplendor, sale en secreto y solo a recorrer los arrabales y a perderse en la turba de las gentes de rudas manos y de oscuros nombres. Hoy, como aquel emir de los creyentes, Harún, Dios quiere andar entre los hombres y nace de una madre, como nacen los linajes que en polvo se deshacen, y le será entregado el orbe entero, aire, agua, pan, mañanas, piedra y lirio, pero después la sangre del martirio, el escarnio, los clavos y el madero. Solamente quiero agregar, no voy a detenerme por problemas de tiempo, que Borges llega siempre hasta este punto con el Dios viviente, es decir, hasta esta muerte sacrificial, que es la muerte por cruz, y que en este caso, en el soneto que he leído, se diferenciaría en la comparación histórica del otro término de la comparación, que es Harún al-Rashid, que no tiene una muerte sacrificial, y, por supuesto, uno entrará en el tiempo eterno y el otro permanecerá en el tiempo de la literatura, porque es un protagonista del falso califa de las Mil y Una Noches, una de las tantas historias que cuenta Sherezad. Sin duda, este Dios viviente, ante el que Borges verdaderamente se conmueve, sobre todo por la condescendencia al lenguaje, es decir, al tiempo sucesivo del verbo eterno, retoma en todo caso el sentido del primer cristianismo anterior a los dogmas de la Iglesia y los razonamientos del teólogo, cito a Borges, como refiere el mismo Borges en el prólogo de su biblioteca personal a los evangelios apócrifos. Lo que importó al principio fue la nueva de que el Hijo de Dios había sido durante 33 años un hombre flagelado y sacrificado, cuya muerte había redimido a todas las generaciones de Adán. Por eso la comparación entre un rey oriental, que además es emir, y un rey espiritual, que es núcleo de la tradición judeo-cristiana de Occidente, no deja fuera el misterio del tiempo. Por un lado Harún, sometido al tiempo sucesivo, y por el otro Dios, que siendo eterno, condesciende al tiempo mortal y lo padece. Un misterio, este último, que encierra el versículo de Juan y guía, como dijimos, a la poesía de Borges. La poesía de Borges nos enfrenta a los límites del lenguaje y a la paradoja que éste encierra. Desde la conciencia de esos límites, escribe Borges, poniendo de manifiesto las aporías de la razón a las que desafía a través de los distintos procedimientos de reescritura. Y por otro lado, desde esa conciencia de los límites, nos enfrenta muchas veces al reiterado recurso de la enumeración como un equivalente del absoluto, o como lo describe Luce López Baralt en Borges o la mística del silencio, como la ilusión de un referente infinito que no termina nunca. Por otro lado, en cuanto a la religiosidad de Borges, me interesa pensar que, si bien es un escritor agnóstico, este agnosticismo no parece expresar una visión irreligiosa, ya que es una forma, por un lado, de humildad del poeta Borges y, por otro lado, una manifestación o una forma de realismo ontológico. De forma semejante, opina el estudioso de Borges Biagio D'Angelo, en donde, entre otros aspectos, nos dice que admitir la imposibilidad de conocer a Dios
es algo diferente de la irreligiosidad en el caso de Borges. Hay en Borges, nos dice Biagio d'Angelo, una percepción de un misterio que hace a las cosas y que aun cuando lo niega, su obra mantiene una relación dramática con ese misterio. Que se llame Dios o se llame Aleph, es lo mismo. Por otro lado, para finalizar, quiero aclarar que la religiosidad que subyace en la obra de Borges forma parte de esa relación con el misterio a través de la relación con la poesía, que Borges concibe como una lengua equiparable a una lengua sagrada, mágica, alquímica, en correspondencia con alguno de los rasgos de la palabra divina. Y hay una fe en Borges que tiene que ver con la fe literaria y que para el propio Borges es análoga a la del credo religioso, como lo anticipa ya en el ensayo Profesión de Fe Literaria, en una de sus primeras obras, El tamaño de mi esperanza. De mi credo literario puedo aseverar lo que del religioso. Es mío en cuanto creo en él, no en cuanto inventado por mí. Esto hace que la poesía sea para Borges un credo afirmativo y a la vez un enigma que sitúa a Borges por fuera de la historia de la literatura, en consonancia muchas veces con la filosofía de Oriente. Para el poeta Borges, que no es filósofo, Dios no es la elucubración de los teólogos, sino como la poesía, un misterio que pretende conocer después de muerto, al igual que el misterio de la belleza. Desde ese misterio es que Borges considera el verso un don del azar o del espíritu que sopla donde quiere, como lo afirma en algunas de sus conversaciones al referirse a la escritura de los evangelistas. Sí, es el espíritu que sopla donde quiere, en ese caso sopló por bueno por esos pobres hombres. Sentimental confusion. Used to say I like Chopin.